pretende ser un mecanismo, digamos, de solución de problemas financieros de entidades locales, de ayuntamientos, concretamente de ayuntamientos que están en situación de riesgo financiero. El pasado año, en julio y agosto de 2016, se habilitó el procedimiento para solicitar la atención o la cobertura de necesidades financieras de 2017 con cargo a estos fondos. Estos fondos, igual que ocurre con el resto de los créditos de los presupuestos generales del Estado, se han prorrogado también el crédito que se recogía en los presupuestos del pasado año. Esa dotación, que entonces fue de 1.000 millones, se ha prorrogado para 2017. Y, en consecuencia, la cobertura de esas necesidades financieras que se comunicaron en julio y agosto del pasado año se tendrán que cubrir o financiar cuando se apruebe por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que se atiendan esas necesidades. Previsiblemente, esto se produzca dentro de este mismo mes de febrero, desarrollándose luego todo el procedimiento de ejecución, todo el procedimiento administrativo de formalización de préstamos con el Fondo de Ordenación o el Fondo de Impulso y la financiación de las necesidades financieras comunicadas. Bien, es cierto que estamos hablando de un crédito presupuestario prorrogado, pero no sabemos cuál puede ser el crédito definitivo que supondría la dotación al Fondo de Financiación a entidades locales. En todo caso, por seguridad jurídica, insisto en que se van a atender las necesidades financieras una vez que se produzca ese acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Dentro de esas necesidades financieras, por lo que se refiere al Fondo de Ordenación, se encuentran las sentencias judiciales firmes, los vencimientos de préstamos con entidades de crédito, préstamos, digamos, de mercado, y los vencimientos de préstamos con el Fondo de Pago a Proveedores. Una reivindicación que nos comunican o bien las entidades locales o bien que se ha planteado en sede parlamentaria es la ampliación del periodo de amortización de los préstamos con el Fondo de Pago a Proveedores. Bueno, en realidad, una entidad que se adhiera al Fondo de Ordenación lo que va a estar propiciando es la ampliación del periodo de amortización de los préstamos con el Fondo de Pago a Proveedores en 10 años más. Eso es lo que va a conseguir. Es decir, el mecanismo, de alguna manera, está habilitado, esa posibilidad, de alguna manera, ya existe para que se puedan acoger las entidades locales y puedan ampliar el periodo de amortización de los préstamos con el Fondo de Pago a Proveedores. Eso por lo que se refiere a aquellas necesidades que se comunicaron en el año 2016 para atenderse en el año 2017. Y en julio y agosto de este año se volverá a abrir otro procedimiento para que se comuniquen las necesidades financieras que se quieran atender, por los conceptos que he comentado, en el año 2018. Un caso singular dentro de esas necesidades financieras, y esto afecta tanto al Fondo de Ordenación como al de Impulso Económico, es la cobertura de la ejecución de sentencias judiciales firmes. Bueno, puede ocurrir, y esta es la singularidad que quiero comentar, puede ocurrir que en julio y agosto de este año determinadas sentencias no sean firmes, pero exista previsión de que lo vayan a ser en los primeros meses o a final del año 2017 o en los primeros meses de 2018. Bueno, podrían incluirse esas sentencias, si bien luego, antes de formalizar los préstamos con el Fondo de Ordenación o con el Fondo de Impulso Económico, tendrán que haber adquirido firmeza esas sentencias para que se puedan financiar. Si no, no se podrían financiar y tendría que esperar al siguiente proceso del ejercicio siguiente. Lo comento como una de las posibilidades o situaciones peculiares que hemos visto que se han producido. Ya para concluir esta primera parte, en relación con la regulación financiera para este año 2017, en esa situación de prórroga presupuestaria, quisiera simplemente comentar los tipos de interés que se van a aplicar o que se están aplicando en los préstamos que se han formalizado con el Fondo de Pago a Proveedores o con el Fondo de Ordenación o el Fondo de Impulso Económico. En la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, el tipo de interés que se aplicó fue el 5,9%.
En la segunda fase, esto fue en el año 2012, la segunda fase y la tercera se desarrollan en el año 2013 y los tipos fueron del 4,1, 4,17 y del 3,34%. O sea, ya iba hacia abajo. Para todas esas operaciones que se formalizaron en cualquiera de las fases del mecanismo de pago a proveedores, el tipo de interés que ya se aplica, que ya se viene aplicando y se va a aplicar, tipo de interés fijo, es del 1,311%. Es decir, se ha reducido considerablemente el coste financiero de los préstamos que se formalizaron con el Fondo de Pago a Proveedores. Ese tipo, además con una diferencia en cuanto a seguridad financiera, mientras que el tipo inicial del 5,9 o del 4,17 o del 3,3 eran tipos que resultaban del Euribor más el diferencial que estaba aprobado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el tipo del 1,311% es un tipo de interés fijo, con lo cual, bueno, digamos que está cubierto frente a la volatilidad que se pueda producir en los mercados financieros. Bueno, los préstamos que se formalizaron con el Fondo de Financiación a entidades locales, tanto por lo que se refiere al Fondo de Ordenación como al de Impulso, en el año 2016, en febrero, tienen un tipo de interés que se les está aplicando y se les va a seguir aplicando del 0,9%, los que se formalizaron en junio del pasado año del 0,4% y los que se formalizaron en diciembre del pasado año, que es la última fase, digamos, de formalización de préstamos con el Fondo de Financiación de Entidades Locales, será del 0,7% anual. Bueno, aquí está la senda de la evolución en los últimos 4 o 5 años de los costes financieros que se derivan de los préstamos formalizados con los distintos fondos que se han habilitado por parte de la Administración del Estado. En cuanto a las reglas fiscales y la concreción de las reglas fiscales en su aplicación a las entidades locales, la única especialidad en lo que se refiere a las entidades locales está en el objetivo de estabilidad, que siempre tiene que ser de equilibrio, bueno, con carácter general equilibrio superávit, y siempre se define en el 0,0% del PIB, y el límite de deuda, digo, singularidades frente a otras administraciones públicas. En acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre, previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local de 30 de noviembre, se aprobaron estos objetivos. Luego los aprobaron las Cortes Generales en el mes de diciembre pasado. Decía que el objetivo de estabilidad es del 0,0 del PIB para todas las entidades locales. Bueno, es que además viene impuesto por el artículo 135 de la Constitución. Se revisó el límite de deuda para 2016 y se fijó en el 3% del PIB. Y para 2017, 2018 y 2019, ese límite de deuda se va rebajando en 0,1 de punto porcentual. El 2,9, el 2,8 y el 2,7% del PIB en cada uno de esos 3 años. Ese es el límite de deuda del conjunto de entidades locales. Y dentro de ese límite de deuda están incluidas las operaciones de préstamo con los fondos, con el Fondo de Pago a Proveedores o con el Fondo de Financiación a entidades locales. Lo que se aplique luego a cada entidad local, como saben, es lo que determina bien el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, bien o complementado con la disposición final 31ª de la Ley de Presupuestos del Estado para 2013, en lo que se refiere a las operaciones de préstamo a largo plazo. Esos son los límites para cada entidad local. Y esos límites individuales son compatibles, o estamos viendo que son compatibles, con los que se están fijando como objetivo para el conjunto del sector de entidades locales. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la amortización de las operaciones de préstamo por destino del superávit, es decir, la aplicación del artículo 32 y de la situación habitual de superávit de las entidades locales, entendemos que estos objetivos son objetivos reales, no son ficticios y que se pueden cumplir por parte del conjunto de entidades locales. En cuanto a la regla de gasto, se fijó la tasa de variación
ya estaba fijada para 2016 en un 1,8% de la tasa de variación de crecimiento interanual del gasto, computable según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Claro, en diciembre de 2016 el Consejo de Ministros no iba a modificar o a revisar la regla de gasto y se mantuvo en el 1,8%. Pero sí revisó las aplicables a los años 2017 a 2019. Cuando se aprobó en 2015 la senda de la tasa de variación para el periodo 2016-2018, para 2017 estaba fijado en el 2,2% en la tasa de variación. Y la tasa de variación se ha revisado y sería el 2,1% en la que se aplicaría en 2017. El 2,3% en 2018 y el 2,5% en 2019. Bueno, estas son las tasas de variación que tendrán que aplicar para la aplicación de la regla de gasto. Una cuestión que se plantea es cuándo se debe evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de las entidades locales. Bueno, distingamos las distintas fases del proceso presupuestario. La fase de elaboración del proyecto, la fase de ejecución de los presupuestos y la fase de liquidación y cierre de esos presupuestos. En relación con el proyecto, se debe informar sobre el cumplimiento de ese proyecto de presupuestos, de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda. Del límite de deuda, claro, no, el global no, porque no puede emitir una entidad local si el límite de deuda, su límite de deuda va a permitir el cumplimiento del límite global para el conjunto de entidades locales. Pero sí va a cumplir con los límites que establece, como decía antes, el texto refundido y la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 en lo que se refiere a operaciones a largo plazo. Eso es obligatorio. Y no es obligatorio emitir en esa fase informe del cumplimiento de la regla de gasto. No es obligatorio. Otra cuestión es si sería conveniente. Pero eso ya entra dentro del enfoque profesional de los interventores o secretarios interventores. No es obligatorio. Yo, si estuviera en el lugar de los interventores o secretarios interventores, informaría sobre si ese proyecto va a cumplir o no con la regla de gasto, pero no es obligatorio. Y, bueno, no hay ningún problema en emitir ese informe. Durante la ejecución del presupuesto, bueno, las entidades locales nos tienen que enviar información trimestral, bueno, excepto las que tienen menos de 5.000 habitantes, que solamente envían información del cuarto trimestre. Bueno, lo que tienen que hacer es actualizar los informes de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda en los términos que he comentado. Y en cuanto a la regla de gasto, lo que deben emitir es una valoración de si se va a cumplir o no la regla de gasto al cierre del ejercicio, una vez que se vea cómo se está ejecutando el presupuesto del ejercicio. Es una mera valoración, pero no la emisión de un informe. La emisión del informe en cuanto a la regla de gasto y en cuanto a las otras dos reglas fiscales, objetivo de estabilidad y límite de deuda, ya es obligatorio en el momento de la liquidación del presupuesto. Porque es en ese momento, si se constata que se han incumplido los objetivos de estabilidad o la regla de gasto, cuando hay que preparar, elaborar y aprobar un plan económico financiero. Esa es la situación y eso es lo que entendemos que habría que hacer con la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. Simplemente a modo de recordatorio, ¿qué es lo que ocurre con la regulación del destino del superávit en el contenido que le da el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera? El artículo 32, sin considerar la posibilidad de destinarlo a financiar inversiones financieramente sostenibles. Podemos distinguir 4 situaciones, según que tengamos superávit o déficit, capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional, y según que tengamos
una situación de remanente de tesorería positivo para gastos generales o negativo. Bien, supongamos que una entidad tiene remanente de tesorería positivo y que tiene capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional. Bueno, aquí puede ocurrir que el remanente de tesorería sea superior a la capacidad de financiación, el importe de ese remanente sea superior a la capacidad de financiación, o que sea inferior. Si el remanente de tesorería para gastos generales es superior a la capacidad de financiación, hay que reducir deuda por importe equivalente a la capacidad de financiación. Porque el artículo 32, cuando habla de reducir el nivel de endeudamiento, está refiriéndolo al superávit presupuestario, pero entendido en términos de capacidad de financiación. Entonces, hay que reducir deuda por el importe de la capacidad de financiación. Pero, claro, hay una diferencia entre el remanente de tesorería, un exceso del remanente de tesorería, sobre la capacidad, el importe de la capacidad de financiación. Bueno, puede destinar ese exceso a financiar gasto, pero eso afectaría, indudablemente, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y afectaría al cumplimiento de la regla de gasto. Digo que estoy haciendo abstracción de que se esté financiando, se pueda financiar inversiones financieramente sostenibles. Es decir, la situación actual, donde no hay una situación de prórroga para poder destinar superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles. El otro supuesto, que el remanente de tesorería sea inferior a la capacidad de financiación. Bueno, lo que puede destinar a amortizar deuda es lo que tiene la entidad local, no lo que resulta de la aplicación de unos criterios de contabilidad nacional que no necesariamente tiene por qué ser recursos disponibles por parte de la entidad local. Entonces, lo que destinaría a reducir deuda sería el importe del remanente de tesorería para gastos generales. Y, bueno, no podría destinar nada del remanente para financiar gasto en el ejercicio en el que se haya liquidado el presupuesto del anterior. Bueno, estos son los supuestos en los que exista capacidad de financiación y remanente positivo. Puede ocurrir que existan necesidad de financiación y remanente de tesorería positivo para gastos generales. En este caso no hay obligación de reducir deuda, porque el artículo 32 se está refiriendo a la capacidad de financiación, que no existe, hay necesidad de financiación. No hay obligación de reducir o amortizar deuda. Y el remanente de tesorería podría destinarlo, en los términos del texto refundido, a financiar gasto, pero eso va a afectar al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y al cumplimiento de la regla de gasto. Y bueno, ya el último caso es que el remanente de tesorería sea negativo. Y ya da igual que tenga la entidad capacidad o necesidad de financiación. No puede reducir deuda, no puede aplicar el artículo 32 y bueno, lo que tendría que hacer es sanear el remanente de tesorería para gastos generales. Sobre el saneamiento del remanente de tesorería para gastos generales, quisiera comentar, y no sé si alguna de las entidades con las que tienen relación o las que prestan servicios se han encontrado en esta situación. En el mes de noviembre enviamos unos requerimientos a las entidades locales que tenían remanente de tesorería negativo y que no teníamos constancia de que hubieran realizado actuaciones de saneamiento de ese remanente de tesorería negativo. Y concretamente, si habían aplicado las medidas que recoge el artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se enviaron 261 requerimientos por este motivo y, bueno, descubrimos cosas curiosas. Descubrimos que alguna entidad local se le había olvidado, pero que podía sanear el remanente de tesorería y lo ha hecho. Otros descubrieron que habían cometido un error al facilitar la información financiera, cosa que es positiva, y otros que no tienen posibilidades de sanear el remanente de tesorería con las medidas que recoge el artículo 193. Y aunque no es jurisprudencia, hay una sentencia del noviembre de 2008 del Tribunal Supremo que posibilita, lo comento a título informativo, que posibilita que en esos casos de imposibilidad de utilizar las medidas o aplicar las medidas del artículo 193 del texto refundido, se pueda aprobar un plan de saneamiento financiero. No dice
la propia sentencia no dice el horizonte temporal de ese plan de saneamiento, pero entendemos que tendrían que ser planes de saneamiento dentro de los horizontes temporales que siempre ha venido manejando el texto refundido, que o bien han sido de 3 o de 5 años. Bueno, hay entidades que pueden plantear, pero parece exagerado, un plan de saneamiento financiero a 40 años, ¿no? Pero bueno, es un poco exagerado y hay que ser razonables en cuanto a la fijación de esos horizontes temporales de los planes de saneamiento financiero, pero que, bueno, es una opción. En relación con las inversiones financieramente sostenibles, ejecutadas inicialmente en 2016, pero no concluidas entonces, que se concluirán ahora, en 2017. Antes hice un breve apunte y quisiera comentar ahora un ejemplo y otras cuestiones relevantes en cuanto a estas inversiones, para ya concluir con esta parte. Consideremos, a título de ejemplo, un proyecto que no se ejecutó íntegramente en 2016 y que en la liquidación del presupuesto de 2016 ha resultado un remanente de tesorería para gastos generales de 500 unidades monetarias, un superávit de 600 y unas inversiones financieramente sostenibles que, dentro del procedimiento de ejecución del gasto, han tenido que desarrollarse las 2 primeras fases de autorización y disposición o compromiso en el año 2016 de 100 unidades monetarias. Bueno, lo que ocurrirá en 2017 es que se incorporan remanentes de crédito por 100 unidades monetarias financiadas con el remanente de tesorería, que era lo que comentaba antes. Hay una parte que quedará vinculado, porque afectado no parece que proceda, vinculado a ese proyecto de inversión que se va a concluir en el año 2017, 100 unidades monetarias. Y en 2017 se tiene que reconocer y ordenar el pago de esas 100 unidades monetarias. Y eso no computaría en la regla de gasto, en el año 2017. Sí, para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. No computa para la regla de gasto, pero sí para estabilidad presupuestaria. Bueno, ahora resulta que estamos en 2017 y que se cumplen, en el supuesto, imaginemos que se prorroga la posibilidad de destinar superávit a inversiones financieramente sostenibles. Y supongamos que la entidad cumple con todas las condiciones para realizar esas inversiones. Para simplificar, supongamos que no existe saldo en la cuenta 413 ni deudas con proveedores, del mecanismo de pago a proveedores. Bueno, si se habilitase para 2017 la prórroga de la aplicación del destino del superávit a esas inversiones, el remanente, como saben, lo que dice la disposición adicional sexta es que se utilizará la menor de las 2 cuantías, el remanente de tesorería para gastos generales o la capacidad de financiación. Bueno, aquí el superávit era de 600 unidades monetarias y el remanente para gastos generales de 500, pero en realidad 100 estaban vinculadas al proceso, al proyecto de inversión iniciado en 2016, con lo cual lo que queda libre, digamos, de ese remanente de tesorería son 400 unidades monetarias. Luego, en el caso de que se vaya a aplicar el superávit de acuerdo con las reglas de la disposición adicional sexta a financiar inversiones financieramente sostenibles, la cantidad que habría que tener en cuenta serían 400 unidades monetarias, excluyendo el importe que acabo de comentar del proyecto de inversión iniciado en 2016. En cuanto a esas inversiones, los interventores informan al Ministerio de las inversiones que se hayan ejecutado en aplicación de la norma. Y los interventores dan cuenta al Pleno sobre el cumplimiento de los criterios que se establecen en la norma. Cuando hablamos de la norma estamos hablando de la disposición adicional 16ª del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Es curioso porque del importe que podrían destinar, esto lo hemos visto con el superávit de 2014 que se pudo utilizar en el año 2015, del importe que se podía destinar del superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles y no computar en la regla de gasto, las entidades locales destinaron a esas inversiones el 35%. Es decir, utilizaron de toda la potencialidad que tenían para realizar esas inversiones sin computar en la regla de gasto el 35% del importe que podían utilizar. En cuanto a esas inversiones, un elemento nuclear es la memoria de los efectos económicos y presupuestarios
que se van a producir con esas inversiones, con el fin de comprobar o determinar que esas inversiones son financieramente sostenibles en los términos que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. En el supuesto hipotético de que esas inversiones se hayan afrontado sin que exista una memoria, no se puede calificar como inversión financieramente sostenible lo que ha realizado la entidad. Es un elemento esencial que exista la memoria, porque es la que va a fundamentar la sostenibilidad financiera de la inversión en el horizonte temporal que se determine. Bueno, puede ocurrir que una entidad tenga superávit, que esté fenomenal, que tenga remanente de tesorería para gastos generales positivo, que, como decía, se encuentre en una situación financiera formidable, pero que no haga nada, que no amortice deuda, que no destine superávit a inversiones financieramente sostenibles, que esté en una situación de inacción, ¿no? O de inercia administrativa, ¿no? Bueno, pues en ese caso, primero, el que destine el superávit a esas inversiones es una opción, es una decisión de la entidad. Destinarlo a amortizar deuda es una obligación. O sea, si no se va por esa opción, amortizar deuda. Y si no se hace nada, pues se podría incurrir en infracción muy grave en materia de gestión financiera de los que establece la Ley de Transparencia, en el artículo 28, con las sanciones que ahí se recogen. Ese artículo no se refiere a las inversiones financieramente sostenibles, pero sí se refiere al destino del superávit para amortizar deuda, lo que es obligatorio en última instancia. Bueno, esas serían las consecuencias que se podrían derivar de no destinar superávit a amortizar deuda. Y ya concluyo con el principio de prudencia financiera y su aplicación en el caso de avales, operaciones de garantía y activos financieros. En relación con el principio de prudencia financiera, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera aprueba y publica resoluciones para concretar ese principio al ámbito de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Los tipos y los costes financieros de esas operaciones, que se consideran límites de prudencia financiera, se publican pues, todos los meses, a los primeros días de cada mes. En relación con las operaciones de garantía y con los activos financieros, se aprobó y se publicó una resolución por parte de la entonces Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, ahora la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Esa resolución contiene, primero, la definición de qué son operaciones de garantía y qué son activos financieros, y definió también a qué entidades afectaba esa norma. Y afecta a las entidades que conforman el conjunto del sector administraciones públicas, que están clasificadas como administración pública de una corporación local, de acuerdo con criterios de contabilidad nacional. Se decía que las entidades locales, los interventores, tienen que suministrar información antes del 31 de marzo de cada año. Hay unos límites, pero que se pueden superar siempre que se solicite y se obtenga autorización del órgano de tutela financiera. En este caso, aquí sería la Junta de Andalucía. Se establece un límite para las operaciones de garantía en el 30% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Las operaciones de garantía que concedan las entidades locales no pueden superar inicialmente el 30% de los ingresos corrientes de la entidad. Si lo supera, debe solicitar autorización. Dentro de ese conjunto de importe de garantía, el saldo, digamos, vivo de riesgo, el riesgo vivo que tiene la entidad, tiene que incluir las operaciones que prevea que vaya a conceder dentro de este año. Es decir, tendría en cuenta las vigentes a 31 de diciembre del pasado año y, además, incorporaría las previstas para este año. La suma no puede exceder el 30% y, si lo hace, tiene que solicitar autorización del órgano de tutela financiera. Es un límite global. Y luego hay un límite que es particular para cada operación. Una operación singular no puede superar el 15% de los ingresos corrientes. Y entendemos por operación singular no solamente una operación, sino en el caso de que
sea una misma sociedad la avalada por la entidad local, todas las operaciones de aval relacionadas con esa entidad conforman una única operación y no podrían superar el 15% de los ingresos corrientes. Si lo hacen, también necesitarían autorización del órgano de tutela financiera. Y en cuanto a activos financieros, hay un límite, y es que todas las entidades locales que incumplan los límites que se establecen en la Ley de Haciendas Locales y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la disposición final 31ª, en cuanto al endeudamiento a largo plazo, es decir, que superen el 110%, que su deuda viva supere el 110% de sus ingresos corrientes, no pueden adquirir activos financieros. Lo tendrían inicialmente vedado, pero si se encontrara una situación de que, incumpliendo los límites de deuda, necesitasen adquirir activos financieros, por el motivo que sea, tendrían que solicitar autorización del órgano de tutela financiera para que pudieran adquirir esos activos financieros. Lo comento a título informativo, lo comento también porque es ahora y hasta 31 de marzo cuando las entidades locales tienen que facilitar información de los activos financieros y luego también a lo largo de la ejecución trimestral, este año, siempre se facilita información de las operaciones de garantía, deuda previstas para el año y, bueno, es un extremo que también tratamos de comprobar. Bueno, por mi parte, con esto concluyo mi intervención, tratando de respetar al máximo, porque tengo instrucciones de que tiene que ser germánico, es apretada la jornada y, bueno, agradezco su atención, cedo la palabra al moderador. Muchas gracias.